Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos conversando con nuestro invitado de esta noche, el doctor Miguel Ángel Pichetto. Doctor, recién veníamos hablando de lo que es la relación entre el gobierno central y los gobernadores, y en estas últimas semanas o meses se han desatado muchas tensiones particulares, por ejemplo en Río Negro con el conflicto mapuche, en Neuquén con las cuotas de exportación de petróleo, en Misiones con el pedido de Rovira para la apertura de una zona franca y los históricos conflictos que hay en la zona centro con las retenciones. ¿Cómo cree que eso va a impactar en la relación de los gobernadores con la Casa Rosada en los próximos meses? Y en primer lugar, ¿por qué cree que se han generado estos conflictos? Bueno, eso indica, digamos, cierto sentido de fragmentación y de prevalencia de intereses sectoriales o locales legítimos sin una identidad nacional. Y en orden al tema mapuche, empieza a aparecer en la Argentina un dato muy complejo, que es el primer dato de la fragmentación o de el intento de crear un Estado autónomo, un Estado mapuche dentro del territorio argentino. El primer intento separatista, al estilo de los modelos catalanes o vascos de la España de este tiempo, aparece en la Argentina, por el lado de los pueblos originarios, una reivindicación de recuperación de las tierras ancestrales que ocupaban los mapuchos, que además no son originarios, porque los originarios eran los tehuelches, pero no vamos a entrar en ese debate porque requeriría más tiempo. Pero lo concreto acá es que eso va de la mano también de planteos ideológicos y de actos de actividades ilícitas y terroristas. Yo las califico de esa manera, a pesar de que esta situación no está siendo comprendida debidamente por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Seguridad y por los organismos que convalidan estas acciones como el INAI, el INAE, todos institutos que están jugando el juego peligroso con características ideológicas y con la presencia además de viejos dirigentes montoneros que están liderando la gremial de abogados, la representación de estos intereses, que abonan el camino a acciones de carácter casi diría militar o terrorista con el objetivo de construir un Estado autónomo en la Argentina. Esto que parece disparatado está ocurriendo en el sur argentino, en las provincias de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. Y la inacción hasta ahora ha sido realmente notable y las sociedades del sur argentino empiezan a realmente preocuparse por este tema. Hay que entender, para la lógica de los pobladores que no son de la Patagonia, que la Patagonia es el territorio más extenso de la Argentina. El 55% del territorio nacional es la Patagonia. Y allí está concentrado el 5% de la población. Quiere decir que estamos hablando de un territorio rico en gas, en petróleo, en minería, en litio, en oro, plata, recursos naturales, agua, sí, agricultura, ganadería, una verdadera potencia, y todo el mar Atlántico. La Patagonia es un lugar deseado que indudablemente hoy requiere del apoyo del Estado Nacional, de la presencia de las fuerzas de seguridad y también del funcionamiento del sistema judicial frente a estos atentados a la soberanía territorial y a hechos realmente graves que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos de la zona. Doctor, y trascendiendo este caso puntual, que desde luego tiene muchísima importancia, ¿usted cree que este conjunto de reclamos regionales, si se quiere, que viene a liderar cada gobernador, puede desembocar en la conformación de una liga de gobernadores que se pare a discutirle o que se pare a hacer un contrapeso del gobierno central? Bueno, eso ya ha ocurrido. Digamos, la experiencia histórica demuestra que sí, que los gobernadores han sido actores fundamentales y además también ordenadores, y también han funcionado como un elemento de contrapeso, de equilibrio frente a algunas derivas de tipo autoritaria que el gobierno nacional quería llevar adelante en otras etapas de la vida política argentina. Es importante que eso ocurra porque me parece también que el gobierno de Alberto Fernández hasta el momento
y en esto estoy haciendo indudablemente una construcción, pero ha gobernado para la República del AMBA. Todas las medidas sanitarias que han tomado han sido para el AMBA, para el conurbano y para la Ciudad de Buenos Aires. Y luego, por aplicación de traslación, se aplicaron en todas las provincias. Y ni hablar de la distribución de subsidios, ¿no? Que ese ha sido uno de los grandes temas que se ha discutido en todos este tiempo. los subsidios al transporte, todos los A la subsidios electricidad. a los planes, todo eso tiene como objetivo el territorio del conurbano bonaerense. Doctor, lo invito a analizar, hablando de los gobernadores, esta proyección nacional de Juan Schiaretti. Aquí en Córdoba comenzó como un operativo clamor de dirigentes y muy importantes, por cierto. El intendente Martín Zarzola de la ciudad, que es uno de los indicados como su sucesor para el 2023, hablaron de la necesidad de tenerlo a Juan Schiaretti liderando un frente nacional en 2023. ¿Cómo decodifica usted estos coqueteos que también el gobernador se ha encargado de alimentar en recientes entrevistas? Bueno, a ver, yo estoy en el espacio de la coalición opositora, que es Juntos por el Cambio, y estoy trabajando en la construcción de lo que denomino el peronismo republicano. Una visión ligada al mundo del trabajo, de la producción. Perón decía que gobernar era generar trabajo, y el sujeto político del peronismo era el trabajador, no era el desocupado. El desocupado era una circunstancia que había que resolver para que volviera al mundo laboral. De todas maneras, me parece importante una mirada, digamos, desde el punto de vista de la decisión que ha tomado el gobernador de separarse del Frente de Todos, de construir una propuesta electoral diferenciada. Por supuesto que yo estoy respaldando aquí en Córdoba la candidatura de Luis Juez, la candidatura de Loredo, y esperamos hacer, como hemos hecho en el 2019, una gran elección. Pero a mí me parece un dato significativo en el escenario de la política y del peronismo que Schiaretti haya decidido tener un proyecto propio, separado del Frente de Todos, que va a ser una pésima elección. Pero proyectándonos en los años siguientes, ¿cree que hay posibilidad de que Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba, este partido cordobés, provincial, como le gusta decir a Juan Schiaretti, une esfuerzos? Retomando esta tercera vía, este proyecto que usted también en algún momento compartió con Juan Schiaretti. Sí, claro, y tengo un respeto personal hacia él, y me parece una figura importante. Y considero que la Argentina va a asumir desafíos muy complejos que van a requerir de una construcción común, de una visión de unidad nacional de cara al futuro. Así que es posible que, y sería deseable que pudiera haber una sumatoria de voluntades en la construcción de un camino de crecimiento, de desarrollo, de resolver algunas taras ideológicas de la Argentina. El capitalismo no es una mala palabra. Las visiones estas de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, esta lógica proto-montonera que gravita en algunos movimientos sociales, estas son ideas totalmente viejas. La visión de la cámpora es una visión totalmente vieja también. Incluso también el cansancio social ya empieza a delatar que el modelo populista ya no es suficiente, que no se puede proyectar ni pensar, construir en largo plazo, si no pensemos en los jóvenes que se están yendo del país. Estos casi 2 años de gestión de gobierno han sido indudablemente signados por el fracaso. Fundamentalmente la política sanitaria y la política económica ha llevado al agravamiento de todas las variables económicas en Argentina. Doctor, y volviendo a su respuesta anterior, ¿por qué cree que Juntos por el Cambio no corrigió esta inequidad que hay en el reparto de subsidios al transporte? Se lo pregunto porque es uno de los argumentos de campaña que está ejerciendo acá el intendente Martín Zarzola y globalmente Hacemos por Córdoba. Bueno, hubo algunas falencias, indudablemente. Yo no era parte del gobierno. Yo lo que sostuve en su momento y frente a que el espacio de Alternativa Federal se había diluido, una alianza política para tratar de frenar o de parar el regreso del kirchnerismo en la Argentina. Porque si algo tengo es haber anticipado y haber sostenido lo que iba a ocurrir. No porque practico la adivinanza, sino porque tengo una mirada y una experiencia
sobre lo que pasó en la Argentina y sobre lo que previsiblemente iba a ocurrir con una construcción compleja de casi un bicefalismo presidencial que no se ajusta a la historia de la Argentina, en donde el presidente tiene un poder fuerte. En este caso, indudablemente, el nacimiento de la propuesta del Frente de Todos configuraba ya un escenario de debilidad para ese presidente. Así que lo que está pasando y lo que pasó en el marco de la campaña del 2019, yo lo anticipé reiteradas veces. Lo que ocurre es que había gente que no quería escuchar, había un conjunto de promesas que después no se cumplieron, había una visión de que Macri había fracasado en el proceso económico, pero la Argentina tenía una construcción capitalista, los activos en la Argentina valían, los jóvenes no pensaban en irse del país. Había un conjunto de temas que aún, suponiendo de que hubo errores en el manejo económico, especialmente en el 2018, la orientación del mundo, la política internacional, la diplomacia, las relaciones con el Mercosur, con Brasil, que son muy importantes para Córdoba, eran correctas. Ese era el camino. Había que persistir en ese camino. Había que hacer esfuerzos de ordenamiento fiscal. No se puede seguir gobernando la Argentina sin orden fiscal. Este es el problema de todos los gobiernos. Todos gobiernan por encima de las posibilidades. O emiten y le dan a la máquina y generan inflación, o se endeudan por vía externa para tratar de atender el gasto corriente, el pago de jubilados, el pago de planes, plancitos, aguache, toda la parafernalia que integra el gasto de seguridad social en Argentina, que anda girando en el 65% del total del presupuesto de la nación. Eso hace inviable cualquier proyecto que implique bajarle a la presión a los que producen, a los que trabajan, a los empresarios, a los comerciantes, a los que generan empleo, porque hay que sostener todo ese aparato. Entonces, la Argentina tiene que producir, en la clase dirigente, cambios estructurales. Es muy buena la Iglesia Católica en el plano espiritual, muy buena. Es importante que la Iglesia tenga un mensaje de contención emocional y espiritual para sus creyentes. Ahora, es muy malo cuando empiezan a opinar de política, cuando creen que el mundo de los pobres es el mejor y cuando la propiedad es un derecho secundario y cuando lo único que le queda a la Argentina es dar planes. Eso es muy malo, muy malo. Entonces hay que dar el debate, y el debate no es solamente de la política, es un debate cultural también de los medios de comunicación, de ustedes, los periodistas, del mundo de la cultura, de esta visión de que el capitalismo es malo en la Argentina, que mejor el comunismo, o el socialismo del siglo XXI, o la pavada cubana, que es un lugar de pobreza infinita, o la tragedia humanitaria de Venezuela, donde se fueron más de 5 millones de argentinos. Bueno, esa es la visión oscura, ese es el mundo del fracaso. Muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo su participación en Alfil TV. Ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, muy bien, Janina. gracias a usted. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Hay más Alfil TV, los invitamos a seguir ahí.